Saludos y bendiciones. Este es un video extra que estoy grabando con respecto al video anterior que hablamos acerca de los gentiles y cómo los gentiles formamos ahora un pueblo junto con la nación de Israel. Y hago mención a esto porque cuando yo empecé a leer la Biblia hace como 10 años aproximadamente, me llamó la atención o me causó conflicto el hecho de que a las personas que no eran de Israel le llamaban gentiles. Y yo no encontraba una relación entre ser gentil, lo que nosotros usamos como palabra gentil hoy en día es como ser amable, y ser, digámoslo así, ajeno al pueblo judío. No ser judío, no ser israelita y ser gentil. Entonces, entre esas palabras yo no encontraba una conexión y eso me causaba un conflicto. Entonces, yo considero que a mí me gusta en particular, fuera de la Biblia, analizar las palabras hasta cierto punto, saber el origen de las palabras y si realmente las estamos utilizando como deberíamos o no. En el caso del ejemplo que puse hace un momento, amable, la terminación hable, el sufijo hable, es posibilidad, ¿sí? Existe la posibilidad de algo. Entonces, si nosotros usamos la palabra amable, o es posible amar, ¿sí? Entonces, si alguien te abre la puerta y le dices qué amable, básicamente le estás diciendo, podría amarte, ¿no? Gracias por lo que hiciste, eres un amor, ¿no? Alguien diría por ahí, ¿no? Excelente persona, ¿no? Podría amarte. No necesariamente que me voy a enamorar de ti, pero eres una persona amable, a la que es fácil amar. Ejemplos como ese tenemos comible y dices, bueno, es que no decimos comible, decimos comestible. Más sin embargo, en el diccionario, si viene la palabra comible, nosotros usamos comestible, que se puede comer. Otro ejemplo que me gusta poner mucho cuando hablo de esto con otras personas es responsable. Y como el español es un idioma romance, es una lengua romance, viene del latín, hay idiomas que comparten raíz con el español, ¿no? Vienen del latín también, así como el italiano y el francés, en los que tú investigas cómo se dice respuesta, y es muy similar. Bueno, el punto es que cuando decimos responsable, no estás diciendo quién lo hizo, sino quién va a pagar, quién va a responder. Estás en una tienda departamental con tu hijo de pequeño, de pronto el niño jugando rompe todos los platos y preguntan quién es el responsable. Tú como adulto no vas y dices, mi hijo lo hizo. Ahí se lo dejo, encárguese con él a ver cómo lo paga, yo ya me voy, ¿no? No, o sea, el niño lo hizo, pero el responsable, el que tenía que haber cuidado a ese niño y el que va a pagar los platos rotos, pues eres tú. Entonces tú respondes por el niño. O sea, en pocas palabras y haciendo un poquito alusión al sacrificio de Jesucristo en la cruz, Él respondió por nosotros. Él fue responsable de nosotros, aunque Él no hizo nada, no cometió pecado. Asimismo, si una persona tiene un Lamborghini o un Ferrari y yo le digo, oye, préstame tu Ferrari. Y él me dice, ¿lo vas a cuidar? ¿Eres responsable? Y yo le digo, claro, claro. Voy a poner toda mi atención en no chocártelo y no raspártelo. Ok, no te estoy preguntando si lo vas a cuidar. Te estoy preguntando, en caso que algo le pase a mi Ferrari, ¿puedes responder? ¿Estás en capacidad de responder? No, pues no tengo el dinero, entonces no te lo presto, ¿sí? Entonces no es el querer cuidarlo, sino el poder responder por él si algo le llega a pasar. Si buscamos en el diccionario, nos van a salir tanto el significado, en muchas veces, porque varía, el significado textual o, digámoslo así, etimológico, que es descomponer la palabra para ver qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estoy haciendo yo ahorita. Responsable, que puede o tiene la capacidad de responder. Y a su vez, muchas veces nos van a dar una definición en la cual se ha adoptado dentro del diccionario, ya que es el uso coloquial de esa palabra. Es como que buscáramos amable y dijera que es atento, ¿sí? No necesariamente que lo puedes amar, sino que simplemente es atento, es una persona atenta. Entonces, en el caso de, no sé, de las quesadillas, que hay un debate con las quesadillas, entonces mucha gente empieza a decir, no, pues quesadilla es esto y quesadilla es lo otro. Y lo buscas en el diccionario y resulta ser que a lo mejor ya agregaron la definición coloquial en el diccionario, porque cierto número de personas utiliza esa palabra coloquialmente de una forma que no es adecuada y sin embargo, aunque no es el origen de esa palabra, se agrega. Incluso le pueden llegar a poner. En México específicamente, la palabra quesadilla significa tal. En México específicamente, la palabra chale significa esto. En México específicamente,
Buey significa esto, ¿sí? Aunque no sea necesariamente el significado real y no te estén dando el origen de esa palabra. Esto fue un pequeño preámbulo nada más para tener una idea de cómo en sí yo me pongo a analizar un poquito las palabras, ver si estamos usándolas del modo correcto y me pongo a usarlas en mi día a día con las demás personas, pues nadie me va a entender a lo mejor, porque pues no todas las personas saben el origen de las palabras, pero a mí me gusta aún así saber. Entonces, conociendo que soy una persona, digámoslo así, inquieta con respecto a cuando no tengo nada que hacer, me pongo a pensar X o Y cosa. Cuando leí la Biblia, nuevamente me causa conflicto el hecho de que nos dijeran gentiles. Nosotros utilizamos la palabra gentilicio para referirnos al origen de cierta persona o cierto grupo de personas. Por tanto, decimos, el gentilicio de México es mexicano, el gentilicio de Italia es italiano, y así nos podemos ir con varios ejemplos. Entonces, la palabra gentil en la Biblia, a la cual hacen referencia, no como amable, educado, ¿sí? No le dan ese significado. ¿Qué significado le dan? El que no es judío, la gente. El gentil es la gente. El que no es de nosotros, todos los demás que no son de Israel, son gentiles, son gente. Simplemente es personas que andan por ahí, tienen sus costumbres, sus dioses, son de otra nación, otro territorio, son gentiles. Entonces, de ahí viene precisamente la palabra gentilicio. Entonces ahí digo, bueno, entonces realmente no es que la Biblia esté usando el término gentil de una forma incorrecta, sino que nosotros usamos la palabra gentil para referirnos a alguien amable, pero ese no es el origen, no es el significado de la palabra gentil, sino la palabra gentil, como lo vimos en el ejemplo de gentilicio, se refiere a la gente. ¿De dónde es la gente? Así de simple. Entonces la Biblia está hablando de una palabra que están dándole el origen real a esa palabra, refiriéndose a las personas en general, la gente, y nosotros coloquialmente lo utilizamos de la manera, pues como mejor nos plazca, ser gentil, ser amable, listo. Entonces, ya entendí que nosotros estamos utilizando una palabra de una manera inadecuada. Sin embargo, ¿por qué? ¿De dónde surge esa idea de utilizar la palabra gentil como amable, educado? Y lo más curioso de este punto es que si tú buscas gentil en el diccionario, en ninguna de las definiciones, a pesar de que muchas veces anexan palabras porque la gente las utiliza de esa forma, aunque no sea su origen, como ya habíamos dicho, en este caso, en el caso de gentil, en las definiciones que encontré, una dice, gentil, entre los judíos, dicho de una persona o comunidad que profesa otra religión, usado también como sustantivo. Y como adjetivo, es pagano. Un gentil es un pagano, porque los únicos que adoraban al Dios de Israel era el pueblo de Israel. Por tanto, si eras gentil, si eras de otra nacionalidad, adorabas otros dioses, dioses paganos. Entonces, de ahí relacionan la palabra gentil con pagano, pero no necesariamente gentil significa pagano, gentil significa gente. Entonces, aún así, me llama la atención como la palabra gentil en el diccionario no te dice, dícese una persona que es amable, ¿sí? Porque nuevamente hasta mismo la palabra amable la usamos de forma incorrecta, pero dícese una persona que es educada. No lo dice. Solo me dice que es una persona ajena al pueblo judío o que es pagano. Y para finalizar este punto, también me daría la tarea de buscar la palabra país. Y en las dos definiciones que me vienen dice territorio. Territorio constituido en un estado soberano. Territorio con características geográficas y culturales, etc. Pero nación hace referencia al conjunto de habitantes de un país. Y como segunda opción, y yo me inclino a pensar que están poniendo esta segunda opción con respecto a como la gente lo usa así, lo agregamos en el diccionario de esta forma, pero no es el origen de esta palabra, ¿sí? Nación es el conjunto de habitantes o también, según esto, el territorio. Pero repito, no es que sea el origen de esa palabra. Nación son personas, un conjunto de personas que nacen del mismo antepasado. En el caso de Abraham, le están diciendo y haciendo relación al video anterior, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas las naciones. Te haré una gran nación. ¿Sí? Entonces los israelitas, digámoslo así, descienden de Abraham. Ellos son una nación
no importa dónde nazcan. Ellos pueden nacer en México, en Estados Unidos, en Canadá y prestan sus servicios en Israel, porque ellos son descendientes de Israel, ¿sí? La persona, Jacob, que cambió su nombre a Israel, ellos descienden de él, ellos son una nación, descienden de la misma persona, ¿sí? Nacieron de él. Y repito, no es lo que nos dice el diccionario, y sin embargo puedes analizar esa palabra y darte cuenta que tiene sentido, ¿sí? Están naciendo de la misma persona, descienden de la misma persona, componen una nación. Repito, con país es netamente el territorio, y mismo el diccionario te lo dice. Hacemos referencia a territorio. Y con nación, a las personas, conjunto de personas que comparten cultura, etc. ¿Por qué comparten la misma cultura? Porque descienden de la misma persona. Pero bueno, ahora sí, hablando un poquito de la Biblia. Ya tenía esto en mente, de que, bueno, gentil se refiere a las personas, no a ser amable o educado, pero ¿en qué momento tergiversamos ese significado? Y tal vez no para mal, simplemente empezamos a usarlo de una manera que no era la original. Bueno, ya había leído yo la Biblia una o dos veces y habíamos leído en la Biblia el pasaje del buen samaritano. Pero yo no sabía, hasta que vi un video de Michael Rood, que los samaritanos eran extranjeros. ¿Por qué? Porque exactamente cuando lees la Biblia en el Antiguo Testamento te dicen que hubo un momento, cuando muere Salomón, reina su hijo, en que su hijo provoca la separación del reino. Entonces, la gente que se separa del reino, como eran la mayoría, conservaron el nombre Israel, y el hijo de Salomón se queda con el reino de Judá, nada más 2 tribus. Los que formaron el reino Israel eran 10 tribus que habitaron en Samaria como capital, mientras las 2 tribus que quedaron con capital en Jerusalén formaron el reino de Judá. Conservaron el nombre de la tribu principal, de la tribu del rey David, que era el linaje del rey. Entonces, cuando Michael Rood menciona que los samaritanos eran extranjeros, pues no me cuadró mucho. ¿Por qué? Pues porque los samaritanos eran los que se habían separado de Judea, se habían separado de Jerusalén, por así decirlo, del reino de Judá, y habían continuado con el nombre Reino de Israel, y habían hecho esa capital. Entonces, ¿por qué habrían de ser extranjeros si eran de la misma nación? Ahora sí que, coincidiendo con el significado que le estoy dando a nación, eran descendientes de la misma persona. No eran una nación diferente, eran descendientes. Cuando lees más, llegas a un punto en donde viene el cautiverio. Los de Jerusalén, los del reino de Judá, fueron esclavizados en Babilonia, mientras que los del pueblo de Israel, los del reino de Israel, las 10 tribus, fueron exiliados a Siria. Y ahí es donde encontré lo que Michael Rood menciona. Digamos que Michael Rood menciona nada más que los samaritanos eran extranjeros, pero no dice en dónde dice, ¿sí? Nunca menciona dónde dice eso. Se da por entendido que tú lo sabes y que no lo pasaste por alto mientras leías el Antiguo Testamento, pero volviendo a leer el Antiguo Testamento, lo encontré. Entonces, en 2 de Reyes 17 nos dice, en el versículo 24, y viene el título, Asiria puebla de nuevo Samaria, queriendo decir que los israelitas que formaban las 10 tribus y que formaban el reino de Israel, cuya capital nuevamente era Samaria, fueron exiliados, esclavizados en Asiria. Y dice así: trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, trajo gentiles de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Entonces ahí los gentiles, los extranjeros, empezaron a habitar en Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y al rey de Asiria mandó diciendo, ok, una vez que los de ahí estaban sufriendo el territorio, no conocían el territorio, lo estaban matando los animales salvajes, dijo el rey de Asiria, llevad ahí algunos de los sacerdotes que trajiste de ahí, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Ellos daban por entendido que si los estaban comiendo los animales salvajes, es porque el Dios de ese territorio, el Dios de Israel, estaba enojado. Entonces manda sacerdotes, y los mandaron, y dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, el Dios de ese territorio. Pero cada nación se hizo sus dioses,
y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación, cada uno de estas naciones que mencionamos, Sepharvaim, etc., y extranjeros que estaban ahora en este país, en este territorio, cada uno seguía con sus costumbres, con su cultura dentro de un país diferente. Como que ahora vayas a Canadá y te das cuenta que hay mexicanos y ahí tienen ciertas fiestas. Hay musulmanes y tienen ciertas fiestas. Hay canadienses que son nativos de ahí, de generaciones, y tienen ciertas fiestas. Están a lo mejor los indios nativos de esa tierra y tienen ciertas tradiciones. Entonces, todas esas naciones conviviendo en un país, en un territorio. Entonces, cada nación en su ciudad donde habitaba, ¿no? Se habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Dios. ¿Sí? Se supone que les enseñaron la forma de honrar al Dios de ese país o de esa nación, que es Israel. Entonces, no lo hacen, sino que siguieron con sus costumbres en un país diferente. Hacen como antes. Ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a los cuales puso el nombre de Israel. Entonces estos extranjeros, nuevamente, llegaron a este territorio que no era de ellos y siguieron sus propias tradiciones. Y en el versículo 41 ya finaliza diciendo, así temieron a Dios aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Hicieron una mezcolanza. Algo parecido en la actualidad, no lo menciono por no ofender a más de uno, pero hay creencias que son una mezcolanza de las cosas que dice en la Biblia con paganismo. Entonces, todas esas personas, digámoslo así, están haciendo hoy en día lo que los samaritanos hacían en ese momento. Estamos hablando en este momento eran 14 generaciones antes de Jesús, porque estamos hablando del cautiverio. Y como nos dice Mateo, del cautiverio al Mesías, hubieron 14 generaciones. Entonces, durante todo ese tiempo, las personas hicieron una mezcolanza de servir a Dios o creer en este Dios, pero hacer lo que mi cultura o lo que mis antepasados hacían. Temieron a Dios y al mismo tiempo sirvieron sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y ahí cuando dice hasta hoy, me refiero hasta hoy, en el momento que hicieron escribieron ese libro, hasta hoy en día. Entonces, esa es como la Biblia, te das cuenta cómo es atemporal. Las cosas que hacíamos antes, las seguimos haciendo hoy en día, porque no estamos exentos, ¿no? De meter dentro de la creencia en Dios, el Dios de Israel, meter nuestras propias creencias de nuestros antepasados. Pero es básicamente lo que la Biblia te está diciendo, no lo hagas. No debes de hacer eso, no debes de hacer una mezcolanza. Yo te estoy dando órdenes concisas y claras. Tú debes de seguir esas órdenes si dices que crees en mí. No las órdenes de tus antepasados, sino lo que yo te mando. Para complementar esto tenemos Mateo 10, 5 y 6, donde Jesús les dice, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritano no entren. No vayan con los extranjeros, con las gentes que no son de Israel, no vayan con los samaritanos. Haciendo hincapié Jesús en lo que Michael Rood dijo, pero yo no entendí porque no dio los versículos. ¿Sí? Los samaritanos eran extranjeros. No vayan con gentiles, no se metan con los samaritanos, ¿sí? No entren en ciudad de samaritano, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, vayan con Israel nada más. Y sin embargo, en Juan tenemos la historia como Jesús va con una mujer samaritana. Y aquí tenemos el comentario de la mujer cuando dice, la mujer samaritana le dijo a Jesús cuando Jesús le pide agua, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hoy en día tenemos básicamente una historia similar con respecto al pueblo que habitaba esa tierra hace unos 80 años y los israelitas que habitan esa tierra hoy en día. No hay tratos entre ellos, no se llevan entre sí. A pesar de que tú pensarías de que si los samaritanos eran israelitas en su momento, porque la mujer samaritana dice que no hay tratos con los judíos, porque ya no son judíos, ya son gentiles, extranjeros, ingresados a esa tierra por el rey de Asiria. Entonces, cuando le dice, ¿me pides de beber a mí? No hay tratos entre samaritanos y judíos. La mujer le sigue diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres hace 14 generaciones aproximadamente han adorado en este monte.
y vosotros decís que en Jerusalén, porque ese es el mandato de Dios. O sea, como ellos no podían ir a Jerusalén a adorar porque era parte de otro territorio, otro reino, ellos eran extranjeros. Si querían seguir la ley de Dios, debían ir a Jerusalén. Y al ir a Jerusalén se iban a empapar un poco más de la cultura de Israel, lo cual los reyes de Samaria impedían para evitar que su reino se dividiera. ¿Sí? No voy a dejar que mi gente se vaya con el vecino porque eventualmente van a querer ser del vecino. Entonces les decían, no vayan a Jerusalén a adorar, adoren aquí, en el monte Gerizim, ¿sí? Entonces, el monte de Samaria. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, en otra ocasión le dice a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y se menciona en esto en el video anterior con respecto a que Jesús le hablaba en parábolas a los suyos y les decía, les daba textos, nociones de textos del Antiguo Testamento para hacer o para dar a entender que Él era el Mesías. Pero a esta mujer extranjera se lo dice claro y directo. Yo soy el que habla contigo. Y ahí le paramos a esta historia porque básicamente no es el punto del video, pero sí quería dar un contexto de cómo llegas a una conclusión. Entonces, tenemos un razonamiento de que a lo mejor la palabra gentil que nosotros usamos hoy en día no está bien utilizada. La Biblia nos está diciendo que efectivamente, incluso el diccionario nos está diciendo que efectivamente gentil no significa ser amable o educado, sino que significa gente, significa los que no son del pueblo de Israel, ¿sí? Pero volvemos a la incógnita del principio. ¿En qué momento utilizamos o empezamos a utilizar la palabra gentil como amable, educado y no como su significado original? Y aquí netamente es una interpretación mía, dejó en claro que no lo dice la Biblia en ningún lado, pero me puedo imaginar, sabiendo que los samaritanos eran gentiles, que la parábola del buen samaritano tiene algo que ver ahí. Y procedo a leerla. Lucas 10:30. Jesús puso un ejemplo, una parábola y dijo, un hombre descendía de Jerusalén y con respecto a descender, Michael Root también hace hincapié a eso, en un versículo que dice, entonces llegaba el momento de su ascenso, su ascensión, y la traducción o la interpretación que le dan es, ya iba a morir. Sin embargo, era el inicio de la narrativa, no iba a morir al inicio de la historia. ¿A qué se refiere con su ascenso? Ascender a Jerusalén. Jerusalén está en un monte, en el monte Moriah. Entonces, si Jerusalén está en un monte, tenías que subir a Jerusalén, y si estás yendo de Jerusalén a Jericó, estás descendiendo. Entonces, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió nuevamente, iba de bajada del monte, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, ¿sí? Cambiamos la palabra, un gentil, ¿sí? Iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, 2 días de salario, y los dio al mesero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de los 3 te parece que fue el prójimo? ¿Sí? Ama a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Bueno, ¿quién te parece que es el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿El sacerdote, el levita o el gentil? ¿Quién pues fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de su misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Les puso un ejemplo de qué es lo que debíamos de hacer. No jactarnos de ser sacerdotes de un linaje elegido, levitas, descendientes de Moisés y de Aarón su hermano, ¿no? Sino que simplemente te está diciendo, olvida todo eso, olvida los títulos nobiliarios, haz lo que te estoy mandando hacer. Ama a tu prójimo, ¿sí? No importa que sea un gentil, ¿sí? La persona que fue amable, educada, misericordiosa con la persona que estaba en el camino medio muerto fue el gentil, el samaritano, que era extranjero, era gentil.
Entonces, yo puedo deducir que nosotros empezamos a utilizar la palabra gentil como amable en base a esta historia, ya que el samaritano, el extranjero, fue gentil, fue amable. ¿Sí? La deducción o el razonamiento de las personas que leyeron esta historia en su momento, no sé, quizás hace 2000 años, quizá poco menos, no puedo, digámoslo así, dar una fecha y ni siquiera puedo asegurar que este sea el origen real, pero me queda claro que usamos la palabra gentil de una forma en que no es. Digo, todo este video fue un extra, simplemente estoy anexando al video anterior un razonamiento que me hace entender cómo Jesucristo estaba haciendo tratos con los gentiles al hablar con la samaritana, donde dice que los samaritanos eran gentiles y en algún momento eran parte del pueblo de Israel, ya lo cité, y pues básicamente hago alusión a la parábola del buen samaritano diciendo qué es lo que tenemos que hacer, amar al prójimo como uno mismo. Entonces, aquí dejo este video. Espero que les haya sido de bendición, que les haya gustado la información. Nos vemos para la próxima. Muchas bendiciones.